Hola, en esta presentación hablaremos de la clonación terapéutica. La clonación terapéutica entonces toma las células del blastocisto producto de transferencia nuclear derivada de una célula somática de un paciente y con base en la célula huevo de un donante se obtiene un blastocisto con células pluripotenciales o células madre con la misma dotación genética del paciente. Estas células se cultivan y se mantienen para desarrollar las células que permitirán tratar la enfermedad del paciente. En la clonación reproductiva se trata de obtener un nuevo individuo igual al donador de la célula somática. El proceso general de clonación por transferencia nuclear implica la transferencia por microinyección de un núcleo de la célula somática a un óvulo enucleado. Luego el desarrollo del embrión in vitro hasta una fase previa a la de la implantación, es decir, en la fase de blastocisto. A partir de las células de la masa interna del blastocisto, se pueden establecer cultivos estables o inmortales de células madre, ES. Todas esas células contienen el mismo genoma nuclear que el individuo donante, genoma que queda de esta forma inmortalizado. Estas son células madre pluripotenciales. Estas células madre pueden disociarse y cultivarse múltiples veces, criopreservarse y mantenerse en bancos de células madre por muchos años. Estas células pluripotentes podrían producir todos los tipos celulares del cuerpo del embrión donador inicial. ¿Con qué fin? A partir de las células pluripotenciales se producirían células y tejidos para remediar problemas de salud. El uso de embriones para clonación reproductiva humana, además de que no se ha logrado, está prohibido en la mayor parte de los países del mundo. Por ejemplo, si el paciente tiene un problema de diabetes tipo 1, se tomarán sus células somáticas. Se obtiene un ovocito donado enucleado. Una célula somática se fusiona en el huevo donado. Se deja desarrollar hasta blastocisto. Las células de la masa interna del blastocisto se extraen y cultivan. Y luego se diferenciarían en células pancreáticas productoras de insulina. El problema es lograrlo y que el implante de estas células en el páncreas del paciente sea exitoso. Importante que en teoría las células madre se pueden intervenir genéticamente para que tengan los genes necesarios para tratar la enfermedad, es decir, manipular correctivamente los genes de las células madre del paciente. Las células madre son aquellas células dotadas simultáneamente de la capacidad de autorrenovación, es decir, producir más células madre, y originar células hijas comprometidas con determinadas rutas del desarrollo que se convertirán finalmente por diferenciación en tipos celulares especializados. Se pretende obtener células madre que se mantengan como tales en cultivo en el laboratorio y que bajo determinados estímulos puedan conducir a poblaciones de células diferenciadas. Las células madre fundamentales son el cigoto y las células derivadas de las primeras divisiones mitóticas en los embriones de segmentación indeterminada. Las células del botón embrionario no son totipotentes, son pluripotentes, porque aunque por sí solas no pueden dar origen al feto completo, ya que necesitan del trofoplasto, son el origen efectivo de todos los tejidos y tipos celulares del embrión. Las células de la masa celular interna del blastocisto no son en sí mismas células madre dentro del embrión, porque no se mantienen indefinidamente como tales in vivo, sino que se diferencian sucesivamente en los diversos tipos celulares durante la fase intrauterina para formar los embriones. Sin embargo, cuando se extraen del embrión y se cultivan in vitro bajo ciertas condiciones, se convierten en células inmortales, dotadas de autorrenovación y pluripotencia. Una buena célula madre para terapias celulares y trasplantes en humanos debería ser efectivamente pluripotente, ser inmortal, es decir, tener la capacidad de proliferar, autorrenovarse indefinidamente, poseer un fenotipo estable, bien caracterizado desde el punto de vista molecular, y carecer de potencial tumorogénico. También ser susceptible de manipulación genética para permitir modificaciones genómicas precisas, incluyendo la introducción de genes terapéuticos. En ese sentido, las mejores células madre han demostrado ser las células derivadas del embrión, ES.
Estas se pueden extraer después de 5 o 6 días de la fertilización, así como pueden extraerse de embriones creados a través de la fertilización in vitro. Las células madre también se obtienen en otros tejidos del organismo ya formado, es decir, las células madre del adulto, AS. Por ejemplo, las células madre hematopoyéticas, que generan todos los tipos de células sanguíneas y del sistema inmunitario y que residen en la médula ósea del adulto, aunque en la fase fetal se encuentran en el hígado y en el vaso. Y las células madre pluripotentes inducidas, o IPS, son un tipo de células madre con características pluripotenciales, es decir, capaces de generar la mayoría de los tejidos, derivadas artificialmente de una célula que inicialmente estaba diferenciada, es decir, no era pluripotencial. La idea es que todas estas células madres sirvan para terapias celulares, clonación reproductiva no humana, manipulación genética, combinación de clonación reproductiva y manipulación genética para producir individuos clónicos transgénicos. Entonces, en la clonación terapéutica se trata de que a partir de una célula somática tomada de un paciente, fusionada con la de un ovocito enucleado para permitir su desarrollo. De la masa interna de células se obtienen células inmortalizadas que eventualmente se pueden diferenciar en las células que el paciente requiere para curar su enfermedad. Como las células tienen la misma genética del paciente, en teoría no habría rechazo inmunológico al trasplantarlas al paciente. Así se puede inducir estas células de la masa interna para que se diferencien en muchos tipos celulares diferentes, creando células y tejidos nuevos saludables para trasplante y reemplazo de tejido dañado o muerto. Por ejemplo, producir piel de reemplazo, cartílago y tejido del hueso, regeneración de la retina y del tejido de la médula espinal. Usar células del botón embrionario supone una serie de riesgos para la madre donadora de los ovocitos y un costo muy grande, además de múltiples problemas éticos y legales porque se manipulan múltiples blastocistos que son embriones de seres vivos humanos. Por eso, Roslin, el director científico del grupo que creó a Dolly, sugirió el uso de células madre del cordón umbilical que, sin ser pluripotenciales, pueden ofrecer alternativas de diferenciación para varios tejidos importantes que pueden ayudar en la terapia de varias enfermedades. Por ejemplo, pueden ver ustedes acá varios tipos de células que podrían derivar de las células madre extraídas del cordón umbilical. Un problema con cualquier tipo de célula madre son los rechazos inmunológicos. Si se usan células madre propias, se podrán obtener tejidos histocompatibles 100%. Por eso se han creado los bancos de tejido derivado del cordón umbilical. Durante el nacimiento, el cordón umbilical es retirado. De él se colecta la sangre de la vena umbilical y el mesénquima de la gelatina de Wharton. La sangre umbilical debe empacarse antes de que pase un día después de su obtención. Se evalúa la calidad de la muestra y se hacen pruebas para mayor seguridad. La sangre umbilical se procesa con protocolos específicos para tener la mayor cantidad de células madres posibles. El producto es almacenado a menos de 190 grados centígrados hasta por 21 años. Cada cultivo quedaría conservado en previsión de la necesidad ulterior de diferenciarlo hacia tipos celulares requeridos para autotrasplantes del individuo donante. Entonces, de manera natural podemos obtener células madre de diferentes fuentes y con diferentes grados de potencialidad para diferenciarse en células. Veamos. La célula madre totipotencial es el cigoto y las primeras divisiones mitóticas hasta mórula. Las células de la masa interna de células son pluripotenciales. Las células madre multipotenciales son, por ejemplo, las del cordón umbilical o las células de la médula ósea de la hematopoiesis o las células de tejido adiposo, que producen múltiples tipos de células. Las células madre oligopotenciales son aquellas que solo pueden producir unos pocos tipos celulares, como por ejemplo las células madre mieloides, que solo pueden diferenciarse en las células sanguíneas del sistema linfático. Y finalmente las células madre unipotentes, como por ejemplo las espermatogonias, porque solo pueden producir un tipo celular, espermatocitos. Veamos entonces otro tipo de células madre que son producidas artificialmente.
Las células iPS se obtuvieron por primera vez en el año 2006 a partir de células de ratones y en el 2007 a partir de células humanas. En 2006 se describió por primera vez este proceso a partir de fibroblastos de ratón utilizando retrovirus que vehiculizaban e inducían la expresión de varios genes exógenos. Ver, por ejemplo, el video de la clase siguiente en donde se cuenta la historia y la importancia de este descubrimiento que le dio el premio Nobel al investigador japonés que lo logró. Tiene una gran potencialidad terapéutica porque el paciente es el que dona su propia célula y no se necesitan embriones ni transferencia nuclear. De un paciente se obtiene una célula de la piel, usualmente fibroblastos. Luego, con el retrovirus, se incluyen 4 genes que permiten la desdiferenciación y reprogramación de la célula. Una vez integrado en el genoma, los fibroblastos se desdiferencian y convierten en células pluripotenciales, que son inmortales en cultivo. Con los factores de diferenciación correcta, se pueden obtener células diferenciadas en el tipo celular que se esté buscando. Así, con esta técnica se pueden reprogramar las células para obtener cualquier tipo celular posible. Pero además se pueden editar los errores genéticos en las células que luego se implantarán en el paciente nuevamente. El único ensayo clínico real que ha ocurrido con estas células iPS se realizó en humanos, se detuvo en el 2015 después de que solo una persona hubiera recibido un tratamiento, hasta no tener certeza de que el tratamiento no resulte más dañino. Debido a que en principio se pueden obtener cantidades ilimitadas de células iPS enfermas, se pueden estudiar las características moleculares de la enfermedad y ensayar posibles tratamientos y fármacos in vitro antes de aplicarlos al paciente. Se han utilizado más para este tipo de investigación básica y evaluación farmacológica que para terapia en sí misma. Utilizando genes codificadores de factores de transcripción demostraron que las células adultas diferenciadas se pueden reprogramar a células iPS. Sin embargo, todavía existen problemas importantes como la eficiencia es muy baja, se pueden encontrar mutagénesis insercionales, se pueden desarrollar tumores y además puede ser que la reprogramación no quede completa. Los mayores hitos en la historia de la clonación terapéutica pueden verse acá. En 1963 se descubrió que las células de la médula ósea eran células madre y ya en 1968 se hicieron los primeros trasplantes de médula ósea entre hermanos. En 1981 se aislaron las células del botón embrionario de ratón y se determinaron como células madre pluripotenciales. Este descubrimiento dio lugar a un premio Nobel. En 1992 se identifican células madre adultas en el cerebro humano. En el 2001 se crean células madre embrionarias de ratones por transferencia nuclear. En 2006 se descubren las células pluripotenciales inducidas iPS y esto da lugar también a un premio Nobel, como ya habíamos dicho. En 2010 se inician tratamientos médicos usando células madre humanas para tratar problemas espinales. En 2014 se producen las células beta productoras de insulina a partir de células del botón embrionario del paciente. Para la proyección futura hay más de 80 enfermedades tratables que se está pensando pudieran solucionarse a partir del trabajo con células madres, ya sea embrionarias o ya sea artificialmente pluripotentes. Sin embargo, se ha visto que las células madre embrionarias de ratón y humanas son tumorogénicas. Si se inyectan a un animal adulto, originan teratomas y teratocarcinomas. Hay que asegurar la no introducción de mutaciones lesivas que se pueden haber acumulado en el núcleo somático durante la vida del individuo donante. La edad biológica de las células. Mientras algunos informes hablan de mayor edad, otros dicen que el proceso de transferencia nuclear somático rejuvenece las células y estimula la telomerasa. Aún tenemos una idea muy pobre de la biología básica de las señales y factores implicados en el desarrollo y diferenciación del embrión humano, de manera que no se puede forzar a las células madre embrionarias a diferenciarse en todas las líneas celulares y las concretas que necesitamos. Aunque hay mucho progreso y hoy en día se hacen trasplantes de médula ósea o condrocitos derivados de células madre fetales o adultas a los pacientes, el porcentaje de éxito no es el mayor y los costos son muy altos.
Sin embargo, como ya dijimos, hay múltiples usos potenciales y presentes para las células madre. Primero, para terapias celulares, si hablamos de clonación terapéutica, pero más consolidado y más usado para la prueba y validación de la eficiencia de los medicamentos desarrollados para las enfermedades, como fuente celular para impresión de órganos en 3D, para liberación controlada por exosomas de medicamentos, para hacer pruebas toxicológicas de medicamentos y estresores ambientales, por ejemplo, y para investigación básica. Hoy en día todos estos usos tienen un mercado gigante con una gran cantidad de dinero de por medio. Más de la mitad se invierte en investigación básica y farmacológica, que es la que ha dado los mejores resultados, y mucho menos en la clínica por las implicaciones éticas que tiene a nivel humano. Hay múltiples empresas trabajando en esta línea. Múltiples empresas que desarrollan la investigación y que venden las células madre para la investigación. Recientemente se han desarrollado a partir de estas células una nueva tecnología que igualmente tiene los mismos usos potenciales y reales que ya vimos. Son los organoides. Las células pluripotentes se inducen a la agregación y se dejan desarrollar. Si lo hacen sin una guía, producen organoides desorganizados. Si se dirige el desarrollo, pueden obtenerse organoides particulares de acuerdo con el tejido que se requiera formar. Y se forman esferoides en 3 dimensiones sobre los que se estudian y hacen pruebas. Acá podemos ver cómo se han creado organoides de diferentes tejidos: gástrico, intestinal, hepático, de tiroides, de riñones, a partir de células embrionarias, y organoides derivados de células iPS de la copa óptica, de la glándula pituitaria y del oído interno, por ejemplo. Estos son los usos que se están dando a los organoides para estudiar los mecanismos de las enfermedades en toxicología, en estudio básico de la biología del desarrollo de las células madre, en medicina regenerativa, para la prueba y descubrimiento de medicamentos y para ver cómo afectan los virus y las bacterias a las células. Por ejemplo, ahora se están usando para entender cómo es que el COVID-19 está afectando las células de diferentes tejidos. Por favor, miren el video complementario sobre los organoides donde muestran las ventajas y desventajas y lo que se está haciendo al respecto. Bueno, por ahora esto es lo que podemos hablar sobre el tema. Es un poco como jugar al Dr. Frankenstein. Hay mucho dilema ético, no solo por el uso de embriones, sino también por la posibilidad de incluir células modificadas al cuerpo humano y las consecuencias que ello puede traerle. Muchas gracias.